Muy bien, vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, si me acompañan al libro de Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Vamos a empezar allí, por favor. Este va a ser nuestro versículo de referencia para hoy, Primera de Tesalonicenses 4:13. Y nuestra enseñanza de hoy la titulamos Los cristianos también lloran. Parece telenovela, ¿no? Pero no es. Bueno, entonces vamos a leer 1 Tesalonicenses 4:13. Dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Si nos damos cuenta, es un versículo muy pequeño. ¿Qué tanto podemos mencionar acerca de este pasaje? Realmente podemos mencionar mucho. Cuando Timoteo escribía las cartas, vamos a explicar un poquito qué es lo que hacían no solo Timoteo, sino Pedro, Juan, todos aquellos que escribían cartas que ahora son parte de la Biblia. Lo que ellos hacían era pues escribirles a sus amigos o a las congregaciones o a gente con las cuales querían compartir acerca de algunos temas. Con los tesalonicenses, Pablo, él había estado ahí algún tiempo, él formó la iglesia en esta ciudad llamada Tesalónica, y entonces ellos se convirtieron, ellos eran así súper idólatras, estaban realmente muy alejados de todos los caminos de Dios, y entonces ellos se convirtieron, y la verdad es que le entraron padrísimo a tratar de buscar a Dios, de entenderlo, de conocerlo. Entonces ellos empezaron a mandarle preguntas a Pablo. Entonces, parte de lo que las cartas a los tesalonicenses nos enseñan son estas respuestas que Pablo les estaba dando a todas las preguntas que ellos tenían. Entonces él en sus cartas, Pablo, les escribía principalmente en dos sentidos. Uno era la doctrina y las enseñanzas que él les quería dar a todos estos hombres y mujeres, y por otro lado pues también respondía a las preguntas que ellos tenían. Por ejemplo, en el versículo 9, Pablo habla acerca del amor fraternal, ¿no? Él habla de la importancia de quererse unos a otros como amigos, como hermanos, como compañeros. Dice: pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. ¿No? Entonces, digamos que este solamente es un ejemplo de todos los temas que Pablo va tocando a lo largo de esta carta. Habla de la pureza moral, habla del matrimonio en este capítulo 4 también, habla del trabajo, de la chamba, de cómo tenemos nosotros como ingenieros o licenciados o lo que seamos, pues desarrollar nuestro trabajo. También un poquito más adelante en el capítulo 4 habla de esto. Entonces Pablo va hablando pues de diferentes temas y se estaciona después en este tema que vamos a ver el día de hoy, en el tema de la muerte. Este era algo que a estos hombres de la ciudad de Tesalónica pues realmente los atribulaba. Ellos estaban ¿No se supone que Jesús ya iba a regresar y nosotros no íbamos a experimentar la muerte? Ellos pensaban que toda esa generación iba a estar presente, viva, en el momento en que Jesús regresara por la iglesia. Entonces, al ver que pues, sus seres queridos estaban yendo, le escriben a Pablo. Le dicen: ay, Pablo, ¿qué onda con esto? Explícanos, ¿qué es lo que está pasando? Entonces, ¿por qué? Porque pues el regreso de Cristo no había ocurrido y pues ya se estaban yendo sus familiares. Entonces tenían todas estas dudas y van con su maestro, con Pablo, para que le resuelva estas dudas, ¿no? Y le dicen: oye, Pablo, háblanos acerca de la naturaleza de la muerte. ¿Cómo está el asunto de que Cristo va a regresar? ¿Cuándo va a ser? ¿Cómo va a ser? Porque pues ya no sabemos ahora sí ni qué onda. Entonces tú te fijas que aquí en el versículo 13, Pablo empieza a hablar acerca de la muerte, de que no te debes de entristecer como los demás, y a partir de ahí empieza a hablar del regreso de Jesús.
Él les dice, miren, déjenme les voy a explicar cómo está el asunto de nosotros, de nuestra vida, de nuestra muerte, con respecto al regreso de Jesucristo. Entonces, hoy vamos a platicar acerca de este versículo. No nos vamos a meter en toda la parte posterior en donde Pablo les habla de cuándo va a venir Jesús, cómo va a venir, qué es lo que va a pasar en el tiempo al final, sino que vamos a hablar de nosotros los creyentes, cómo debemos de enfrentar el luto. Y realmente son temas, Viris me decía, híjole, pues son temas medio feos, ¿no? Pues sí, la verdad es que sí, pero son temas de los cuales la Biblia habla y la verdad es que tenemos que entenderlos y conocerlos. Entonces vamos a hablar de cómo nosotros enfrentar pues estos tiempos que la verdad es que nadie queremos enfrentar. Estos tiempos cuando perdemos algún ser querido, algún amigo o algún familiar. Y déjame decirte algo, los cristianos también lloran, ¿no? Y eso lo vamos a entender el día de hoy. Muchas veces pensamos que si lloramos, que si nos preocupamos, que si nos afligimos, entonces somos malos creyentes. Y realmente no es así. Realmente los creyentes tenemos emociones, somos seres humanos, ¿no? que realmente nos afectan las circunstancias que nosotros vivimos, nos afecta lo que nos dicen, lo que nos pasa, y realmente lo que vamos a entender el día de hoy es que aunque todas estas circunstancias nos pueden afectar, no deben de gobernar nuestra vida. Esa es la gran diferencia, ¿no? Se vale sufrir, se vale llorar, se vale preocuparse, pero realmente esto no debe de ser lo que te mueva a tomar tus decisiones y a actuar de una forma o de otra. Realmente Dios lo que nos ofrece es no es quitarnos las emociones, no es que no sintamos, sino ayudarnos a tener un control y a que eso no sea lo que vaya gobernando nuestras vidas. El mismo Jesucristo lloró en la tumba de su amigo Lázaro, ¿no? Él también sudó gotas de sangre cuando estaba a punto de ser entregado. Realmente Jesús tenía muy sobresalten un par de palabras. La primera es que Pablo les está hablando a los hermanos y después también se refiere a aquellos que no tienen esperanza, ¿no? Pablo hace una distinción, hace una diferencia entre los hermanos, la gente que ha recibido a Cristo en su vida, y todos los demás. Entonces, Pablo les está hablando obviamente a los tesalonicenses. Él se refiere a ellos y él los ve a ellos como un grupo de gente que ha aceptado el perdón de Dios, que ha decidido arrepentirse y empezar a caminar en los caminos del Señor, no dejar a un lado todas sus ideas, todo lo que ellos fueron recibiendo conforme fueron creciendo, a lo mejor su religiosidad, a lo mejor su ateísmo, no sabemos, pero finalmente ellos hicieron a un lado todas esas ideas y empezaron a caminar al lado de Dios. Y Pablo les dice, ustedes son los hermanos, ¿no? Los que han recibido al Señor. Los otros, dice, son aquellos que no tienen esperanza. Y estos conceptos los vamos viendo a lo largo de toda la Biblia. Dios define a la humanidad en dos tipos de personas solamente, ¿no? En los creyentes y en los demás, ¿no? Como seres humanos, híjole, pues nosotros dividimos a los seres humanos de todas formas, ¿no? Por razas, por nacionalidades, por condición social, económica, ¿no? Y hay un montón de diferencias que hacemos como seres humanos. Pero Dios dice, para mí solamente hay dos tipos de personas. Yo solamente veo a los hermanos y a los que no tienen esperanza. Esta es la única clasificación que Dios hace de los seres humanos. ¿Y por qué dice que son hermanos? Bueno, porque realmente somos
parte de la familia de Dios. Cuando tú te conviertes, lo que tú haces es aceptar la paternidad de Dios. O sea, tú dices, ¿sabes qué, Dios? Yo quiero que tú entres a mi vida y yo quiero que tú seas la persona que me guíe, quiero que tú seas mi papá, quiero que tú me adoptes. Entonces, cuando varias personas vamos siendo adoptados por el mismo papá, pues en un sentido somos hermanos, ¿no? Por eso aquí Pablo dice, ustedes son mis hermanos, porque tenemos al mismo papá, hemos sido adoptados todos por el Señor. Entonces, y el término hermano, aquí como lo describe la Biblia, yo sí quiero que entendamos muy bien este concepto. Realmente representa la transformación de Dios hecha en la vida de una persona, ¿no? Es muy común que tú llegues a una iglesia y pues todo el mundo te dice, hermano, ¿cómo estás, hermano? Y es así como que algo tradicional, ¿no? Y está muy bien, ¿no? Pero finalmente, el hecho de que tú estés en ese grupo o en esa iglesia, no quiere decir que tú seas un hermano, como lo dice la Biblia. Porque si tú no has sido transformado, si Dios no ha cambiado tu corazón, si tú no eres una persona diferente de la que siempre has sido, realmente tú no estás como parte de la familia de Dios. Tú no has sido adoptado todavía por Dios. Dios realmente, cuando entra a la vida de una ese momento lo tiene que tener cada persona para ser considerado un hijo de Dios. Dice la Biblia que no todos somos hijos de Dios. Dice Juan 1:12, mas a todos los que recibieron a Jesús, a los que creen en su nombre, les dio la potestad, les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. Dice la Biblia que ese concepto que escuchamos en el mundo, en donde todos somos hijos de Dios, no es cierto. La misma Biblia dice que no es cierto. Todos somos creación de Dios, definitivamente. Pero el hecho de que tú te conviertas en un hijo de Dios depende de una decisión que tú tienes que tomar en un momento específico, en un lugar específico en tu vida. Entonces, Pablo nos está haciendo esta explicación. Aquí está la distinción que tenemos que ir entendiendo, ¿no? Un poquito antes en el libro de Tesalonicenses, en el capítulo 1, dice, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Entonces ellos se convirtieron en un ejemplo. Realmente el recibir la palabra hizo algo en sus vidas que realmente los hizo actuar de una forma diferente. Ellos habían sido rescatados y transformados de la desesperanza que tenemos como seres humanos a la esperanza eterna, donde realmente Dios, tenemos que recordarlo, es a lo que nos invita a tener una creencia personal y no a participar de una religión. Entonces, debe de haber sido de mucho aliento para estos hombres de Tesalónica empezar a leer esta carta. Recordemos que llegaba la carta de Pablo y le decían, chavos, ya escribió Pablo, a ver, en la reunión, en la congregación, les vamos a leer lo que escribió nuestro amigo Pablo. Y de repente empieza a hablar de todos estos conceptos, y yo me imagino que ha de haber sido de aliento para ellos, cuando ellos escuchaban esta distinción, y decir, oye, qué padre que entendemos de parte de nuestro maestro, de parte de Dios, que realmente nosotros somos parte de la familia de nuestro Señor, ¿no? Y que Pablo está haciendo en este momento una distinción y a nosotros nos está poniendo en un grupo muy especial, en un grupo sumamente especial. Realmente formar parte del grupo de Dios es lo mejor que le puede pasar a una persona en este mundo. Es absolutamente lo mejor que le puede pasar.
A veces puedes decir, oye, ¿cómo está loca la gente que se van a Irak? Se van a Siria ahorita con sus Biblias a tratar de hablarle a la gente, ¿no? De convertirlos sabiendo que lo más seguro es que los maten. Y mucha gente puede decir, estos cuates están locos. Realmente ellos entienden que formar parte de la familia de Dios es lo mejor que le puede pasar a una persona. Y no importa nada más. Claro que no. Pero si tú pudieras agarrar tu traje de buzo, ¿no? Y te echas un clavado y empiezas a hundirte, ¿no? Y te vas 2, 3, 5, 10, 20 metros abajo. Abajo a lo mejor los pececitos están ahí nadando, súper tranquilos. Hay una paz increíble, hay una tranquilidad bien padre. Aunque en la superficie está horrible la cosa, ¿no? Así es Dios en la vida de las personas. O sea, muchas veces tú puedes estar pasando por tiempos bien difíciles, pero en el fondo Dios deposita una paz que dice la misma Biblia que es fuera de todo entendimiento, que ni tú mismo puedes entender. Ahora, hace poquito una persona en México lo estaba platicando, un cuate como de 47 años, que tuvo un problema en el hombro, lo tuvieron que operar, se le complicó la operación, le dieron 4 infartos a un creyente, ¿no? Y finalmente, o sea, de repente despertaba y otro infarto y así súper mal la cosa, ¿no? Con niños chiquitos y toda la cosa. Y finalmente él salió bien, y él decía, ¿no te imaginas la tranquilidad que yo tenía? Yo sabía que era probable que me muriera, ¿no? Y con mi esposa, mis hijos y todo, o sea, la verdad era para que estuviera yo muy preocupado, ¿no? Y nos decía, ¿tú no te imaginas la paz que yo tenía en ese momento? Estaba la tormenta afuera, pero este hombre tenía una paz bien bonita. Lo mejor que nos puede pasar es formar parte de la familia de Dios, porque no importa nada más. Entonces Pablo nos dice, el creyente, los hermanos y el resto de los seres humanos. Pablo no es el único lugar en donde habla de esto. Otro ejemplo es en Efesios 2:3. Dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás, ¿no? Entonces Pablo dice, todos los seres humanos en un momento en sus vidas tienen este problema, son del otro grupo, ¿no? En el momento en que tú pecas voluntariamente, en ese momento dice la Biblia que tú te separas de Dios, ¿no? Y dice Pablo aquí, no éramos como los demás, éramos de los demás, éramos de este grupo, de ese grupo del cual no queremos ser. Cuando tú llegues al cielo, tú no quieres formar parte de este grupo, nadie lo queremos, porque en el cielo, cuando tú llegues delante de Dios, te puedes encontrar con Dios de dos formas, como un padre amoroso o como un juez justo. Y si enfrentamos a Dios como un juez justo, la verdad es que la justicia de Dios va a caer sobre nosotros. Dios es un Dios perfecto, que no acepta nada de imperfección, y el ser humano es imperfecto. Por eso tenemos que traer a Jesús viviendo en nosotros, para que Dios no nos vea a nosotros, sino vea a Cristo. Y entonces
sin esperanza y sin Dios en el mundo. Esto es una descripción perfecta de lo que significa no tener a Cristo en tu vida. Sin esperanza y sin Dios en el mundo. Podremos tener una religión y mucha, podremos tener interés en las cosas espirituales, como yo siempre les digo, podemos venir aquí todos los domingos. Realmente podemos estar haciendo muchas cosas y al mismo tiempo estar sin esperanza y sin Dios en el mundo. Si tú no te has arrepentido, si tú no has arreglado tus cuentas con Dios, entonces eres parte de este grupo. La semana pasada platicamos acerca de la salvación. Nos metimos así de lleno, de una forma muy, siempre en nuestras predicaciones, pues vamos mencionando la salvación, el arrepentirte, recibir a Cristo. La semana pasada vimos exactamente los pasos que una persona tiene que dar para poder recibir al Señor. De hecho, yo les pediría que escuchen esta predicación. Ahí tenemos la página de YouTube o de Facebook. A mí me interesa mucho. Yo les decía la semana pasada, me interesa mucho que todos entiendan cómo ser salvos, cómo tener un encuentro personal con Dios, así como nos lo muestra la Biblia con manzanitas. No, paso 1, paso 2, paso 3, ¿qué tenemos que hacer? Por favor, escúchenlo, véanlo, porque es vital. Si tú no has encontrado a Dios en el camino, como yo les decía, en un momento, en un lugar específico, entonces realmente dice la Biblia que estás en riesgo de encontrarte con un juez justo. Entonces, dice Efesios 2:13, siguiente versículo, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, ¿no? Entonces Pablo, ya empezando a cerrar un poquito este primer punto, constantemente en sus cartas habla del cambio que Dios hace, de cómo tiene que ser ese proceso, ese cambio de pasar de un grupo al otro. Y realmente concluimos que la distinción que Dios hace no es superficial, es muy importante lo que Dios nos muestra acerca de estos dos grupos. Es la gran diferencia entre la fe y la incredulidad, entre ese camino ancho que lleva a la perdición y ese camino angosto que dice la Biblia muy pocos se encuentran, y es el que lleva a la vida eterna. O somos hermanos en Cristo o somos del resto. Y realmente, si esto no levanta en nosotros un deseo de compartir nuestra fe con otros, probablemente pocas cosas lo van a hacer. El entender el destino de la gente que no tiene una relación personal con Dios, que puede ser inclusive nuestra propia familia, pueden ser nuestros hijos, pueden ser nuestros hermanos, nuestros papás. O sea, realmente yo los invito, Dios nos invita a que al ir entendiendo esta diferencia que Él mismo hace del tipo de personas, que nosotros dejemos a través de nuestro testimonio y a través de nuestras palabras, nos lleva a poder compartir con nuestra gente las maravillas de la salvación y poder compartir con ellos que lo mejor que te puede pasar en esta vida es formar parte de la familia de Dios. Bueno, el segundo punto, ya vimos la instrucción, pero la distinción, ahora vamos a la instrucción. Este versículo también de 1 Tesalonicenses nos da una instrucción. ¿Y por qué Pablo nos da la instrucción? Porque dice la Biblia que dentro del cristianismo hay mucha ignorancia. Y estas son las palabras que resaltan en nuestra instrucción. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis, que no seamos ignorantes. En la vida cristiana la ignorancia es muy, muy peligrosa. La mayoría de los problemas en nuestra vida se dan por ignorancia. La mayoría de las decisiones equivocadas que nosotros tomamos se dan por ignorancia. Les voy a poner unos ejemplos. Por ejemplo, el noviazgo.
aquí entre los jóvenes, ¿no? Siempre sale el tema del noviazgo. Realmente tú tienes que darte cuenta que el matrimonio es algo muy serio, ¿no? Y el noviazgo es parte de lo que tú vas a vivir en tu matrimonio. Tu noviazgo, aunque te digas, bueno, pues voy a tratar con esta chica y voy a tratar con esta otra chica, realmente eso te impacta el día que te cases. El día que tú te cases, probablemente vas a estar pensando en esas otras personas, ¿no? En lo que viviste, en lo que experimentaste con esas personas. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú te haces novio de una persona, vas dejando pedacitos de tu corazón por todos lados, ¿no? Vas dejando pedacitos tuyos por todos lados. Y la Biblia dice que Dios tiene una persona para tu vida. Y tiene una persona muy especial. Ojalá que tú estés esperando a esa persona, ¿no? Muchas veces en esta sociedad actual en donde hay tanta libertad y todo el mundo, yo les decía la semana pasada, el hecho de que todo el mundo haga algo no quiere decir que esté bien, ¿no? Realmente muchos toman drogas, muchos hacen cosas así en esta época así muy, pues muy feas, ¿no? Y no quiere decir que eso esté bien. Realmente, de hecho, la Biblia en sus principios nos lleva a ser de ese grupo pequeñito, que es diferente en forma de pensar, en forma de actuar, ¿no? Entonces, o sea, realmente tenemos que entender a través de la Escritura qué es lo que dice la Biblia en todos los aspectos. A los jóvenes, ¿qué les dice Dios de la obediencia a sus papás, de su responsabilidad en la escuela, del noviazgo, de todas esas cosas que como joven pues tú vas enfrentando y naturalmente tú tienes que ir tomando tus decisiones, ¿no? Ahora les voy a hablar a los papás para que los jóvenes tampoco me digan, oye, ya bájame, me estás cargando la mano, ¿no? Bueno, también como papás nosotros había una persona a mí en México que siempre me decía, es que no sé qué decidir. Entonces ya sé, lo que voy a hacer es que mañana si llueve, quiere decir que sí. Y si no llueve, quiere decir, de veras, o si fulanito me habla, o si... Y de repente vamos poniéndole nosotros nuestras reglas a Dios. ¿Sabes qué es esto? Esto es ser ignorante. O sea, tener ignorancia de las Escrituras. Y Pablo les estaba diciendo a las tesalonicenses, oigan, ustedes están pensando que si regresa Jesús, que si ya se murió mi papá, que si... No sean ignorantes, les voy a explicar qué es todo este asunto de la muerte y del regreso de Jesús y cómo enfrentar ustedes ahora que están experimentando el duelo de perder a seres queridos, cómo experimentar esos tragos tan amargos que están ustedes tomando. Entonces, pero Pablo sí nos dice, el día de hoy es muy importante que no seamos ignorantes, ¿no? Que no seamos, inclusive los corintios, ellos lo que hacían, cuando no entendían cosas, hacían mesas de debate, ¿no? Que también es algo muy común en nuestra actualidad cristiana. A ver, vamos a sentarnos y tú qué opinas, ¿no? Y yo qué opino, y todo el mundo de repente empezamos a dar nuestras opiniones y llegamos a una conclusión. Cuando la Biblia dice, la Biblia no es de interpretación privada, no se trata de, no, pues yo pienso esto y tú piensas. No, Dios es muy claro. Hay veces que a lo mejor no entendemos cosas, pero si tú vas leyendo la Biblia, tú vas leyendo cómo toda la Biblia se va entrelazando y la respuesta a este versículo a lo mejor está 15 libros atrás, ¿no? O 1500 años atrás, ¿no? O sea, es increíble cómo a lo largo de la historia se fue desarrollando la Biblia, ¿no? En un lapso más o menos de unos 2500 años más o menos, cuando se fue escribiendo toda la Biblia, diferentes autores en diferentes épocas, y como todo se va autoexplicando. La Biblia no la tenemos que tratar de interpretar a nuestra forma. Hay una forma específica de interpretación de la Biblia, y Dios la da en su palabra, esta forma de interpretación. Entonces, Pablo le está diciendo, no hagan estas cosas, no hagan estas cosas, métanse a estudiar la palabra
lean su Biblia, lean las Escrituras, lean lo que hay bien establecido, porque de esa forma ustedes van a poder ir entendiendo cómo deben de ser todas las cosas. Realmente como creyentes nosotros estamos llamados a hacer lo que a Dios le agrada, ¿no? Pues esto es lo que la Biblia nos va enseñando. ¿Cómo vamos a saber qué le agrada a Dios si no leemos su palabra? ¿No? ¿Qué tanto leímos nuestra Biblia esta semana? ¿Qué tanto le hemos leído el último mes, el último año? O sea, realmente es muy importante que nosotros vayamos leyendo poco a poco la palabra, que vayamos entendiendo los principios, cómo piensa Dios, qué es lo que Dios espera de mí, cómo voy a saber yo lo que Dios espera de mí, ¿no? Los cosas de nuestros hijos, pero no les dijéramos qué, ni les dijéramos cómo. Dios nos dice qué y Dios nos dice cómo a través de todos los libros de la Biblia. Entonces, bueno, ya tocamos este tema de la ignorancia. No seamos ignorantes, en verdad no seamos ignorantes. Entonces, bueno, también aquí Pablo, cuando habla acerca de la muerte, es chistoso porque dice, no queremos que ignoren acerca de los que duermen. ¿Por qué dirá acerca de los que duermen? Porque Dios en muchas ocasiones en su palabra habla acerca de los que duermen. Porque la muerte para los creyentes se ha convertido en un dormir, ¿no? La imagen de dormir es muy común en la Biblia. Tú ves que Abraham y Jacob, dice, durmieron con sus padres, etc. En el Antiguo Testamento se menciona mucho, y no solo en el Antiguo Testamento, también Jesús mismo, cuando está frente a la tumba de Lázaro, dice, dicho esto, Jesús les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy a despertarle. ¿No? Entonces, les quiero explicar este asunto de dormir para los creyentes. Cuando el cuerpo muere, en ese momento descansa esperando la resurrección. Esta es la condición de nuestro cuerpo como creyentes, porque dice la Biblia que un día Dios nos va a dar un cuerpo perfecto. Entonces este cuerpo imperfecto, con enfermedades, con lunares, ¿no? Con arrugas, con canas, ese cuerpo va a descansar, ese cuerpo imperfecto va a descansar, y Dios un día ese cuerpo lo va a transformar en un cuerpo perfecto. Estamos durmiendo. Una persona cuando muere en el Señor, su cuerpo va descansando. Sin embargo, el alma no descansa. No entra en un cuerpo así de pausa, ¿no? Hasta que ya el Señor regrese y ahora sí ya le seguimos. No, en ese momento, en el momento en que tú mueres, dice el libro de Hebreos, de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio, ¿no? Nuestra alma en el momento en que nosotros muramos va a saber si tiene la eternidad al lado de Dios o si tiene el infierno eterno. O sea, realmente también son de las cosas que luego no nos gusta hablar, pero la verdad es que tenemos que hablar de esto. Jesús habló más del infierno que del cielo. No nos quería ver ahí, no quería que tú y yo fuéramos a este lugar. Por eso les decía, es el tiempo ahorita. La semana pasada hablábamos del versículo, hoy es el tiempo aceptable, hoy es el día de salvación. No te esperes para después, porque después ya no se va a poder. Entonces, en el infierno, dice la Biblia, nadie se arrepiente, absolutamente nadie. Entonces, el estado del alma entre la despedida terrenal y la bienvenida eterna es inmediato, pero nuestro cuerpo duerme. Entonces nosotros aquí definimos nuestro destino eterno.
O sea, ¿qué tal si, o sea, no todo el mundo nos morimos así, acostaditos en nuestra cama, sabiendo que nos vamos a morir pasado mañana, ¿no? Entonces, o sea, realmente el tiempo para convertirnos es el día de hoy, ¿no? Por eso, y hablando así de este tema de cómo nuestro paso hacia la eternidad es inmediato, ¿ustedes se acuerdan la historia la historia de Jesús en la cruz cuando está con los ladrones? ¿No? Y un ladrón le dice, oye, a ver si eres el Cristo, bájate tú, y pues por ahí bájanos a nosotros, ¿no? Y el otro le dice, oye, ni estando en la misma condenación te arrepientes, perdón, no es el mío, ni estando en la misma condenación, perdón, ni estando en la misma condenación te arrepientes tú, y le dice, Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Y se acuerdan qué le dice Jesús? Hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy mismo vas a estar conmigo en el paraíso, ¿no? Entonces estamos viendo el punto de la instrucción. Pablo no quería solamente que fueran ignorantes en cuanto al asunto de la muerte, sino también que no fueran ignorantes en cuanto a la pena y el pesar que se tiene cuando alguien muere, ¿no? Entre los creyentes hay extremos en todo. Y Pablo dice, yo quiero darles principios para que ustedes no se entristezcan de la misma manera que los demás que no conocen al Señor. No quiere decir que no te entristezcas, porque Pablo mismo se entristecía. Ahorita vamos a ver un versículo más adelante, ¿no? Él mismo le daba pesar, él mismo se preocupaba, pero él decía, nosotros como creyentes no podemos tener la misma forma de pensar ni la misma forma de enfrentar las circunstancias que las demás personas que no tienen esperanza, que no tienen a Dios. Entonces cuando Pablo les dice este versículo, les dice, no quiero que pienses igual que ellos, que te entristezcas, que te aflijas como los demás. Yo estoy seguro que va a haber aflicción, yo estoy seguro que te va a doler cuando tú pierdas a algún ser querido, pero tú tienes que enfrentarlo de una manera diferente. No te estoy diciendo, dice Pablo, que los cristianos no lloran. Los cristianos lloran pero con esperanza, ¿no? Los cristianos lloran y saben enfrentar de una manera correcta ese dolor y ese duelo que tienen. Entonces, y Pablo lo que dice es que ese peso de la pena que tenemos es aligerado por aquel que vive en tu corazón. Es de lo que Dios se encarga, de aligerar la carga que nosotros tenemos. ¿No se acuerdan en Mateo? Que les decía Jesús, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo los voy a hacer descansar, ¿no? La idea es que esas penas y esos problemas y esas aflicciones que nosotros tenemos, seamos capaces con el tiempo de irlas colocando en los hombros de Jesús, y que no sean una carga para nosotros que arrastremos toda la vida. ¿Cuántas veces no dice, como creyentes, ustedes no se supone que carguen esta carga ni que vivan de esta forma? Es de lo que se trata, de lo que Pablo está hablando aquí, que no sean igual que los demás. Acuérdense que ustedes son de este grupo, ¿no? Y el chiste es que las circunstancias que lleguen a sus vidas, ustedes no las enfrenten de la misma manera que el otro grupo, ¿no? Para el incrédulo, la muerte no tiene sentido. Para las personas que no tienen a Dios, no tiene sentido la muerte. Por eso muchas veces hasta le reclaman a Dios. No tiene sentido la muerte. ¿Por qué tiene que haber una muerte? ¿Por qué Dios permite que se muera? ¿No? Y es un hueco que tratan de cubrir con flores, probablemente con algunos conceptos religiosos que muchas veces ni siquiera ellos mismos entienden. Pero para el creyente, en la muerte hay esperanza. Definitivamente hay esperanza. Gracias a Dios por esto, ¿sabes? Jesús vino a resolver el problema de la muerte, ¿no? Mi abuelito decía, todos los problemas tienen una solución menos la muerte, ¿no? Y yo descubrí después de conocer al Señor que todos los problemas tienen esperanza, incluida la muerte.
De hecho, Dios, al mandar a Cristo, vino a resolver el problema de la muerte. ¿Sale? Entonces, vimos la instrucción y vamos a nuestro tercer punto, la aplicación. La aplicación práctica que le podemos dar a este versículo, que finalmente ya lo hemos ido comentando. Y en nuestro versículo de Tesalonicenses 4:13 dice: para que no os entristezcáis. Para eso fue escrita la Biblia. Para eso Dios nos dejó su palabra. Para que no te preocupes, para que no te afanes, para que no te aflijas, para que no temas, para que no te entristezcas y para que no te... Y hay muchos verbos que realmente demuestran la realidad de la Biblia en la vida de las personas. La Biblia tiene que ser algo práctico para nosotros. Definitivamente, la Biblia que no es llevada a la práctica suena muy feo, pero no sirve para nada. No sirve para nada si nosotros solamente nos llenamos de información en nuestra lectura o viniendo aquí los domingos. O sea, realmente lo primero que tú y yo tenemos que entender para que la Biblia pueda ser práctica en nuestras vidas es que nosotros tenemos que ser parte de este grupo de la familia de Dios. Y es algo que tú tienes que nuevamente autoanalizarte. Si yo soy hermano o si soy del resto. Si yo soy de los que están en Cristo o de los que no están en Cristo. ¿No? He sido trasladado realmente de las tinieblas a la luz, del camino ancho al camino angosto. O sea, realmente es una pregunta que cada uno de nosotros debemos de contestar. Y contestarnos a nosotros mismos. No, porque yo podría decirle a Tom, no, sí, Dios es así súper padre, pero realmente solamente yo en el fondo sé cuál es mi condición el día de hoy delante de Dios. Esa pregunta no la pueden contestar tus papás. Una nueva vida en ti. La única señal, como yo les decía, es una vida transformada, ¿no? Y déjenme decirles, es muy importante para los que tenemos hijos chicos que han crecido toda la vida en el Evangelio. Debemos ser muy cuidadosos porque pues ellos conocen el lenguaje, ¿no? Le pueden decir a todo el mundo que Dios te bendiga y gracias a Dios y todo lo que el lenguaje que nosotros muchas veces podemos usar, pero realmente cada uno de nosotros sabemos de qué lado de la línea estamos. Entonces, yo les decía también que enfatizando un poquito en la lectura de la Biblia, ¿no? Al Pablo decirnos que no seamos ignorantes, es tan importante que nosotros todos los días leamos nuestra Biblia. Todos los días dediquemos un tiempo devocional con Dios, en donde oremos y donde leamos. Busca un lugar apropiado, un lugar que te acomode una hora apropiada, ¿no? Porque si tú tratas todos los días de tener tiempo devocional a las 3 de la mañana, porque es a la hora que te da tiempo, vas a durar un día, ¿no? Ahora sí, mañana vas a levantar y en la noche te vas a dormir bien tarde, vas a estar bien cansado y no vas a poder hacerlo. Escoge un buen tiempo y un buen lugar para tener tu tiempo con Dios. Debemos de estudiar la palabra, ¿no? Y bueno, ya también terminando un poquito con nuestra enseñanza de hoy, hablamos acerca del duelo. Pablo les está hablando a los tesalonicenses acerca del duelo que una persona tiene cuando pierde un ser querido. Realmente la palabra duelo significa cuando nos quitan algo por la fuerza, ¿no? Cuando no queremos. ¿Quién quiere perder a algún ser querido? Pues obviamente nadie. Es cuando por la fuerza nos arrancan algo que realmente queremos. Y una pérdida puede destrozar totalmente una vida. Cuando nuestros seres amados van con Dios, realmente nos aligera el asunto, pero no nos quita todo el dolor. Tenemos que enfrentar nosotros esta realidad y no podemos negar esto. O sea, hay mucha gente, yo les cuento todo esto porque yo me he topado con personas que en los funerales van con la persona que está en duelo y le dicen, pues no te preocupes, ya está con Dios, ¿no?
Y yo digo, oye, pues qué mala onda, ¿no? O sea, imagínate el dolor, sí está con Dios definitivamente y eso aligera la carga, pero no podemos ser así de legalistas, ¿no? Tenemos que entender, y esto yo se los comento, porque en todos los aspectos tenemos que ser así. Es muy importante que tú te pongas en el lugar de la otra persona y que tú sepas lo que esa persona está sufriendo, está pasando. Entonces, en este asunto de la muerte, no podemos ya decirle, oye, no pasa nada, y al rato vamos a estar con él, ¿no? O sea, realmente hay un dolor genuino que Pablo aquí está comentando, ¿no? Y dice, oigan, la muerte es algo doloroso, es algo sensible, ¿no? Y yo pienso que si nosotros nos podemos quedar con algo de todo esto que estamos escuchando esta mañana, es que nosotros nos ubiquemos y tengamos un balance correcto. Pero pues sí nos enfrentamos con problemas económicos, con problemas familiares, de todo tipo. Y realmente la idea es entender que eso puede producir un pesar en nosotros, pero al mismo tiempo que tenemos que salir adelante con la mano de Dios y con la guía de Dios, que Él está dispuesto a hacer que esos problemas de ser muy grandes se aligeren muchísimo, ¿no? En el libro de Isaías, Dios habla mucho acerca de esto y Él dice, he aquí que yo soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo, yo te ayudo. Son palabras que deben estar en nuestra mente todo el tiempo, a pesar de las broncas que traemos, que hay un Dios que nos dice, no te preocupes, descansa. Haz que este sentimiento de preocupación y de enojo, de angustia, lo que sea, se vaya bajando, permíteme. Así como cuando sirves un refresco, ¿no? Y está la espuma hacia hasta arriba, de repente, poco a poco se va bajando. Dios así quiere bajar todas las cosas que angustian a nuestro corazón el día de hoy. Hay que darle chance a Dios. Hay que darle chance confiando en Él, ¿no? Tenemos que aprender a confiar en Dios. Y aquí, a los tesalonicenses, Pablo les está diciendo esto. Le dice, yo sé que están pasando por tiempos difíciles porque están perdiendo gente, porque están lastimados ustedes, porque no entienden. Denle chance a Dios y no sean como los demás. Denle chance a Dios que Él vaya aligerando poco a poco esa carga, hasta que esa carga sea totalmente superada por ustedes. Realmente eso es el propósito. Pablo mismo, él se angustiaba, ¿no? Cuando él escribe a los filipenses, les dice, pues en verdad estuvo enfermo a punto de morir, un amigo de él, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Está hablando de su amigo Epafrodito, aquí Pablo, y le dice, oye, pues yo me preocupo, ¿no? Me hubiera dolido mucho que él muriera. Entonces, nuevamente, la idea es encontrar ese balance, ¿no? Pablo entendía perfectamente la muerte, pero también entendía perfectamente la eternidad y la esperanza a la que nosotros somos llamados, al ser llamados hijos de Dios. Y finalmente les quiero decir que las lágrimas son apropiadas para los creyentes. Se vale llorar, pero no se vale quedarnos en el llanto. Dios muchas veces no nos quita el dolor, pero produce paz dentro del dolor. Va produciendo esa paz que hace que el dolor vaya aminorando cada vez más. ¿Sale? Bueno, pues no sé si tengan alguna duda o quieran comentar alguna cosa.